Sí se ve, Javi, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Elvia. Bien, si van ingresando y ya se los va admitiendo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, buenas noches, pidiendo las debidas disculpas, pues justo coincidió la semana anterior con la celebración de la Semana Santa, pues sí, como nos consideramos todavía católicos, hemos descansado de ese día de tener la clase virtual de como lo estábamos haciendo normalmente. Sin embargo, hoy retomamos, no sé si tal vez no tuvieron la comunicación oportuna, la compañera docente de química tuvo una situación personal, su mamita falleció, pues sí, apenas fue ayer el sepelio y me imagino está con permiso, y si es que no fueron comunicados, pues les aviso que fue por esta situación que ella no estuvo presente. Me imagino durante la otra semana va a retomar haciendo la recuperación respectiva. Eso por un lado. Por otro lado, hemos recibido una comunicación desde el distrito. Me imagino que ya algún docente a lo mejor les compartió. Sin embargo, nos compete a todos hacer la misma lectura, por lo tanto vamos a hacer primero la lectura de este documento que nos han enviado desde el distrito y luego procedemos a retomar la tutoría número 3 de lengua y literatura que se ha preparado para esta semana. Bien, María José, si nos ayuda dando lectura a esta primera parte, por favor. Buenas noches. Ya, a ver, buenas noches. A ver, déjame ver. Ya. ¿Ya? Sí, María. Ya. Es de Unidad Distrital de Apoyo de la Inclusión, UDAI. Ya. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, que nos recuerda la salud, que la importancia de cuidar la salud será la clave para afrontar nuestro día a día con energía, vitalidad y una sonrisa. En nuestras manos está alcanzar un estado de salud óptimo o por lo contrario, llevar una vida llena de episodios depresivos, fatigas, de decaimientos, etc. No olvides cuidar tu cuerpo y tu mente. Sobre todo, intentar reactivar todos los problemas. A ver, dice es una palabra un poco desconocida, es relativizar, que quiere decir darlos un poco de baja, no se preocupe, dejarlos un poco a menor, echado a menor, quiere decir que no vamos a ponernos en episodios depresivos o decaídos por lo que está sucediendo. Claro que es muy grave lo que está pasando, pero si nos dejamos llevar de esta situación, pues podemos caer en la depresión y de eso sí es muy difícil salir. Gracias, María. Vamos a ver algunas estrategias para cuidar la salud, lo que nos sugieren. Entonces, primero, seguir una dieta saludable. Entonces, eso es muy conocido, todo el mundo lo recomienda. Sin embargo, también es muy costoso hacer caso, ¿no es cierto? Porque uno no está acostumbrado a gastar en los alimentos. Nosotros en Ecuador somos un país muy beneficiado en ese sentido. Contamos con una variedad de frutas y de verduras que se producen aquí mismo y podemos aprovechar también eso.
Lo segundo, mantenerse físicamente activo, ¿sí? La inactividad, estar sin hacer ejercicio de alguna forma, sea como sea que usted lo haga, pues es recomendable mantenerse haciéndolo. Evitar el consumo de alcohol y tabaco, esto sí es posible, en la medida de que usted los consuma, pues así irá perdiendo su salud, su vitalidad y etcétera. Peor en las condiciones sanitarias en las que nos encontramos. Como cuarto, nos sugieren gestionar el estrés. ¿Qué quiere decir gestionar el estrés? Quiere decir controlarlo. Hace, qué sé yo, tal vez una decena de años no se conocía esta palabra, el estrés. Sin embargo, se puso de moda para defender la falta del control emocional que nos manejamos ahora los seres humanos. Eso es gestionar el estrés, poderlo controlar, poder predisponerme para hacer bien las cosas, para conservar una mejor salud física y mental. Otra recomendación es mantener una buena higiene. Esto siempre hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente en Loja hemos sufrido unos días en que muchos barrios no tuvieron agua y pues es difícil estarse lavando las manos a cada momento si no contamos con lo principal, que es el líquido vital. Pero dentro de lo que sea posible que esté bajo nuestro control, pues mantengamos la higiene en la casa y la higiene personal también. Realizar revisiones médicas periódicas para muchos es muy difícil, tanto por el costo de las citas médicas como por la dificultad de acceder a un servicio gratuito. En el caso de los que tienen el seguro, eso también ahora se ha vuelto muy difícil porque ustedes saben que se dan prioridad a las personas que están contagiadas en este momento con lo de la pandemia. Pues esto de hacerse las revisiones médicas, primero es una costumbre que dentro de nuestra cultura latinoamericana no la tenemos. Si no nos enfermamos, no vamos al médico, y si no es grave, incluso no vamos al médico, no tenemos esa costumbre sana. Organizar los tiempos de ocio, no solamente quedarnos cuando tenemos un tiempito libre en casa con el celular, únicamente pasando el tiempo en la televisión, sino también salir, respirar aire puro, lejos de las aglomeraciones. En este sentido nos hablan de organizar ese tiempo, de pronto con la familia y siempre que podamos y contemos con ese tiempo. Entonces vamos a recordar, y aquí nos repiten nuevamente lo que nos leía María José. En nuestras manos está alcanzar un estado de salud óptimo. O por el contrario, porque también tenemos la alternativa, llevar una vida llena de depresión, fatiga y decaimiento. Entonces, solamente de ustedes depende cuál sea esa elección. No olviden cuidar su cuerpo y también su mente. Otra cosa que le agregaría yo aquí es cuidar también su espíritu. Y sobre todo, intentar que los problemas no se hagan más grandes de lo que ya son. ¿Sí? Entonces, esto ha sido el documento que nos han compartido desde el distrito, ¿sí? Y hemos cumplido con compartirlo a todos ustedes. Esto es de gran ayuda. Tomen muy en serio esta situación de la pandemia por la que estamos pasando. Cuidarse muchísimo, cuidar a los suyos, para no tener esto que nos sugieren en ese texto. Episodios de depresión, de pasar malos ratos, por el descuido de una u otra persona. Cuiden a los viejitos, que son los más vulnerables, y ahora también los jóvenes, y no nos sintamos que somos o que son intocables. Esta enfermedad no ve bolsillos, no ve caras, no ve color de piel, no, nada. Esto simplemente, si usted se afectó y usted no estaba preparado para contrarrestar esta enfermedad, pues miren dónde vamos a parar. ¿Sí? Entonces, a cuidarse mucho, chicos. Bien, empezamos entonces el día de hoy con nuestra tutoría número 3 de lengua y literatura. ¿Ya? El título o el tema más bien que nos toca trabajar, pues es el texto y sus características. En lengua y literatura se maneja muchísimo esto del texto, ¿ya? Texto para nosotros es todo lo que nos rodea, muchas cosas de lo que nos rodean
es una manifestación de un texto. Vamos a ver de cómo se manifiesta todas esas situaciones en donde encontramos los textos. Bien, vamos a participar con alguien. A ver si nos ayuda, A ver, ¿quién tengo por aquí? Ángel Bravo, leyendo el objetivo. Y luego a ver quién está. Laura nos ayuda con la destreza, ¿sí? Entonces, el objetivo, recuerden, es todo lo macro que nos planteamos, ¿sí? Para que luego, durante la semana y luego de haber realizado las actividades, y si a usted le ha interesado este tema, pues esto es lo que lograremos. Y la destreza es precisamente lo más pequeño, es decir, lo que usted logró hacer cumpliendo las actividades que se le enviaron a casa. Bien, entonces, Angelito. El objetivo, leer de manera autónoma y aplicar estrategias de comprensión según el propósito de lectura. Ya, muy bien. Entonces, según el propósito que tenga un texto, lo vamos a comprender, ¿sí? Esto ya se hace durante toda nuestra vida, desde que empezamos a observar el mundo que nos rodea. No hace falta poder manifestarse a través del habla, así como tenemos a los chicos, aquí está Berito, Cristian, Henry, ellos se manifiestan a través del lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, un texto no necesariamente es algo que está escrito y que yo lo puedo hablar. También se manifiesta a través de señales, de signos, de símbolos, de gráficos, de dibujos, ¿sí? Los que son aquí de pronto conductores de vehículos, entonces ven las señales de tránsito, ahí no hay ningún texto. En casi ninguna señal de tránsito hay textos. ¿Por qué? Porque ya se familiarizan la señal con la actividad que deben realizar. ¿Ya? Entonces así, esos también son llamados textos. Entonces depende del propósito que tenga ese texto para nosotros poderlo comprender. ¿Ya? ¿Cuál era la destreza? ¿A quién le dije, Laura? Destreza con criterio de desempeño a desarrollar. Recoger, comparar y organizar información consultada, utilizando esquemas y estrategias personales y valorar el contenido del texto en función del propósito comunicativo. Muy bien, vamos a trabajar en las actividades buscando un texto que sea un texto académico. Ya vamos a hablar luego de eso, aunque ustedes seguramente ya leyeron en la ficha. Vamos a buscar, decía, información de un texto académico. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias personales? Allá, a mí me gusta buscar en los libros, a mí en las revistas, a mí en el internet, se me hace facilito, pongo lo que nos mandaron y ya me salen un montón, de allí elijo el que esté más bonito y más cortito y ese lo corto y lo pego, ¿sí? Entonces, esas se llaman estrategias personales. Cada quien lo hace a su modo. Vamos a ir a un ejemplo muy práctico. Cuando llevábamos cuando estábamos en presencia, las ayudas estudiantiles, ¿sí? Entonces hacíamos papeles pequeñitos y ahí anotábamos una partecita de la materia que no lográbamos memorizar, retener o que nos servía como clave para poder nosotros seguir desarrollando los exámenes. Esas también se llaman estrategias personales, porque cada quien lo hace a su manera, ¿sí? Tal como lo entiendo yo, no lo entiende otra persona. Para ella, este texto dice una cosa, para mí es diferente. Entonces, siempre serán diferente la forma como yo entienda cierta situación o cierto contenido del texto, según el propósito que se ha propuesto la persona que lo escribió, que lo dibujó o que me lo está enviando. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto qué destreza vamos a desarrollar, vamos a ver si lo logramos. Cada vez que nos comunicamos mediante palabras, ya sea de forma oral o escrita o en señas, estamos creando un texto. Entonces, cada vez que usted como mamita, como hijo, como hermano, dice o seña una frase, una oración, está haciendo un texto. Por eso la importancia del lenguaje en todas las áreas, no es solo por cumplir
Hay que hablar bien, hay que decir bien las cosas, porque todo en nuestra vida es comunicación. Así pues, entendemos por texto cualquier expresión verbal, ¿ya? Entonces, puede ser esta, una conversación, en el caso de los chicos será por señas, una carta, la letra de una canción, un discurso, un libro, un mensaje de texto. Todos esos son expresiones que implican creación de textos. Entonces, ¿qué concluimos? Que el texto son manifestaciones lingüísticas, orales o escritas que tienen una intención, ¿ya? Y siempre tendrán sentido, es decir, serán coherentes, ¿ya? Estamos viendo algo de teoría y en los ejemplos van a darse cuenta. Vamos a ver qué características tienen en general los textos. Todavía no hablamos de textos académicos. Miren, fíjense aquí. Todo mensaje para ser considerado texto cumplirá las siguientes características. Si observan este dibujo, ¿qué creen? ¿Cuál creen que es la intención de este dibujo? Del primero. A ver, ¿quién me ayuda? Cualquiera. Promocionar algún producto. Muy bien. En este caso, Jocelyn, ¿qué producto están promocionando? Un shampoo. Un champú. ¿Y por qué creen que ponen a un león en la promoción de un champú? Porque, bueno, porque el pelo, pues, bueno, yo por ejemplo lo tengo así súper esponjado, entonces a lo mejor pues este shampoo ayuda a que se erice un poco. Muy bien, ¿sí? Entonces aquí dice, tómate tu tiempo para disfrutar de tus rizos. O sea, yo tengo muy esponjado y cada vez que me lavo parezco un león. Miren cómo lo tomaron literalmente la imagen de un león aquí, ¿ya? Pero el producto no es que están vendiendo leones, sino que están vendiendo un champú que le va a hacer bien a su melena, ¿ya? A su cabellera. Muy bien, entonces eso es dirigirnos con un texto con cierta intención, ¿ya? Entonces vamos a continuar con la teoría. Siempre que una persona elabora un texto, lo hace con un propósito. Convencer a un amigo, informar de un acontecimiento, aprobar un examen, etc. ¿Para qué será este texto de aquí? Javi, a ver si Henry nos dice, a ver, ¿para qué sirve este texto de aquí, de este cartel o de este afiche de color morado? A ver si me ayudas. ¿Para qué servirá este? ¿Qué propósito tiene este texto? Por todo lado en internet, pero no nos... Pues, a ver, que siempre use mascarilla, siempre. Pero no, tampoco nos... Y que se cuide bastante. Sí, que use mascarilla, que se cuide bastante, que se lave las manos, ¿sí? Que siempre esté cuidándose. Ya, muy bien. Con eso, con este gráfico, aunque no sepa leer, si usted le indica este gráfico a un niño, ahora que ya están muy familiarizados después de más de un año de utilizarlo, pues ya saben para qué es cuál es el propósito de este texto. Cuando quieren ser más convincentes, generalmente textos pequeños, gráficos grandes. Textos pequeños, gráficos grandes. ¿Sí? Entonces, esos generalmente tienen el propósito de convencerle de algo. El de aquí, este texto, el primero, el que nos promocionaba un champú, tiene un propósito incluido a más de la venta del champú. Tiene la intención de venderle algo. En cambio, el de acá no es que vende mascarillas, sino que está buscando su cuidado. Entonces hay dos clases de textos. Unos, los que tienen la intención del negocio, y los otros que son textos que le van a ayudar en su vida, en sus cuidados y para evitar los contagios en este caso. ¿Ya? Entonces hay que aprender a diferenciar estos propósitos que tienen
las diferentes clases de textos. Aquí hay otro. Este, en cambio, es una noticia. Entonces, esta es otra intención, otro propósito. Y el propósito ha sido, ¿cuál? Informar. Porque este es, exacto, es informar, porque esto es una noticia. Esa es la intención de este texto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos para qué es cada texto, ¿no es cierto? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué otra característica debe tener un texto? Estar estructurado. No se preocupen en leer estos textos de aquí, que solamente es para el ejemplo, para que usted se dé cuenta que un texto se organiza en párrafos cuando es este tipo de texto. ¿Ya? Debe estar organizado en párrafos. Y cada párrafo, ¿sí? Cada párrafo, un párrafo está separado generalmente por un espacio un poquito más grande, un punto aparte, ¿sí? Cada párrafo va a tener una idea sobre la cual va a girar la explicación que hay en este párrafo. Otra aquí, otra aquí. En este caso, tiene 3 párrafos. ¿Cuántas ideas va a tener? Solo sabiendo que tiene 3 párrafos. ¿Cuántas ideas? 3. Muy bien. Entonces, tiene 3 ideas. Siempre así. Esto es un texto estructurado. Tiene que estar cohesionado. ¿Qué es cohesión? Es las cadenitas con las que unimos un párrafo a otro o una idea con otra. Estas ideas de cada párrafo tienen que tener relación entre sí mediante expresiones de unión. Eso se llama enlaces y conectores. Ya, esto vimos también primero, enlaces y conectores. Entre ellos podemos encontrar aquellos que son de graduación, primero, segundo, tercero, cuarto, los que son conectores lógicos, conectores emocionales, hay un sinfín de conectores. Es para que nos facilite cohesionar, es decir, unir un párrafo o una idea con otra. ¿Ya? Desarrollar un tema. Esta es otra de las características. Entonces, todas las ideas de los párrafos tienen que ordenarse lógicamente para expresar un tema que se condensa, es decir, que se expresa en una frase, en una frasecita que va a ser nuestro... El grupo 3 ¿ya? Entonces, aquí están un párrafo pequeñito al que le corresponde este título de aquí. Introducción. ¿Sí? A ver si podemos apagar el audio porque estoy escuchando. Sorry. Gracias. Me confundí un poquito. Ya, entonces, teníamos el título que le corresponde a este texto de aquí. Vamos con otras características. Otra característica es adaptarse a la situación. Entonces, el vocabulario que se usa debe ser adecuado a la intención del autor y a la persona a la que va dirigido. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar aquí de física cuántica, a lo mejor pocos estudiantes me van a comprender porque estoy usando lenguaje técnico que es para ustedes por ahora desconocido. Entonces, tenemos que buscar un vocabulario, ¿sí?, que esté adecuado a lo que yo quiera comunicar. Si vamos a conversar con niños pequeños, ¿sí?, y les vamos a decir, a ver, ¿por qué no debemos nunca alzarle la voz a la mamá o al papá? ¿Sí? Vamos a ir con, ese es nuestro tema, eso nos mandaron a hacer con este grupo de niños pequeños. Y tengo 12 niños pequeñitos de 4, 5 y 6 años. A ver, entonces usted les tendría que buscar un vocabulario apropiado, incluso llevarles un cuento, incluso utilizar esas situaciones como juegos para que los niños le puedan comprender. Porque si usted va a decir que con los gritos le causa una depresión y que el estrés, el niño pequeñito no le va a entender. Entonces, primero le va a quitar la atención
y luego va a empezar a hacerle mucho relajo. ¿Por qué? Porque no le interesa lo que usted le está diciendo, porque no le está entendiendo. ¿Ya? Entonces, así, usted debe contextualizar el texto que va a leer o a escribir, etcétera, para que quien le vaya a escuchar pueda comprenderlo. Eso es contextualizar de acuerdo a cada persona a la que va dirigido ese texto. Otra característica es tener una buena presentación. Los textos escritos deben tener una disposición clara, así como los deberes que me envían, ordenada y limpia. Eso me facilita a mí que la comunicación entre ustedes y yo mejore. ¿Ya? No solamente una foto clarita, sino una letra lo mejor que usted pueda escribir. ¿Ya? A muchos de nosotros no nos hicieron practicar con la destreza de escribir adecuadamente. ¿Ya? Entonces, algunos tenemos esa dificultad. Ortografía no nos corrigieron. Si estuviéramos un poco en presencia, y los chicos que ya me conocen, pues yo les volvería a repetir. Yo soy la profesora de lengua y literatura, y siempre que usted hable mal, lea mal, escriba mal, yo le voy a corregir, porque esa es mi labor. ¿Sí? Para eso me pusieron aquí. ¿Sí? Entonces, usted va a salir un poquito mejor de lo que ingresó. Lamentablemente ahora no se puede trabajar mucho con eso, porque incluso algunos de ustedes, y yo lo sé y se los digo así muy sinceramente, incluso envían a pasar los trabajos. Entonces yo no puedo saber si es suyo el texto que está escribiendo, nunca le he visto antes, y a los pocos que les he visto yo sé que ellos no son los que escriben. Entonces, miren, es una forma de también de ser corruptos, ¿no? De contribuir a esa parte. Si usted escribe como doctor, pues haga lo mejor posible para que yo le pueda entender. Pero yo sé que usted mientras más escriba, mejor hará su caligrafía y también la ortografía. Si yo le corrijo, será porque usted cometió un error, pero si me llega perfecto sin haberlo hecho usted, pues no habrá correcciones y usted nunca aprenderá. Bien, eso también como un pequeño paréntesis. Lo siguiente, respetar las normas. Habíamos hablado que tiene que tener coherencia, estar cohesionado, es decir, unido correctamente. Tiene que ser correcto y ajustarse a las normas gramaticales. En Loja tenemos grandes dificultades en la ortografía. Entonces, hablamos no tan correctamente. Decimos palabras como aiga, estábanos, dentren, ¿sí? Son modismos lojanos muy utilizados. Y eso es muy difícil dejarlo cuando ya tenemos nuestros años. Sin embargo, nunca es tarde para aprender. Hay que ir corrigiendo esas situaciones. Es decir, no debe contener errores ni ortográficos ni de pronunciación. Y en el caso de los chicos que señan, tampoco deben hacer las señas mal, porque puede prestarse en todos los casos para malos entendidos. ¿Ya? Todavía, chicos, nos faltan unas diapositivas y nos quedan unos 5 minutitos. Por favor, se vuelven a conectar al mismo link si es que no acabamos. En esta diapositiva está un ejemplo que consta en su texto. Yo les había enviado el link, me parece, o el libro para que ustedes lo descarguen, ¿sí? Allí está más detallada la información que nosotros les entregamos condensada. Entonces no podemos, lamentablemente por esta situación que estamos viviendo, no podemos hacer una explicación contundente, pero tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, ¿no? Entonces este ejemplo es el que está en el texto y ahí se pueden fijar que cumple con las características de una estructura que nos sugirieron antes. ¿Cuáles son los conectores? Están aquí con los punteaditos y están aquí con negrita. ¿Cuál es el título? Está señalado como en la
primera línea que pueden observar. ¿Cuáles son los párrafos? Hay 3 párrafos, quiere decir que hay 3 ideas importantes o 3 ideas esenciales sobre las cuales se dirige este texto. Una indicación, de pronto ya para ir terminando esta primera parte, este texto cortito, así como este, deben ustedes buscar en el ejemplo que se les envía a hacer en las actividades de la ficha pedagógica. ¿Sí? Un texto así. No vayan a buscar uno que les lleve a escribir 4 o 5 hojas. No, tiene que ser un texto pequeñito. Es solamente para que usted se vaya dando cuenta y vaya practicando la identificación que nos decía en la destreza. Usted va a ser capaz de reconocer, de identificar un texto. En el caso de las actividades que enviábamos, un texto académico cuando lo vea. ¿Ya? Está ya en segundo de bachillerato, así que me imagino que de estos textos que ahora vamos a ver, le han enviado a hacer en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es un texto académico? Es la presentación de un escrito un poquito más formal, ¿sí? Entonces, si le enviaron a hacer un resumen o un cuadro sinóptico o un esquema de llaves, entonces no se lo hace como quieran, hay que ubicar el párrafo donde es, la linecita donde tiene que estar, es decir, seguirá una metodología que el docente ha sabido sugerir en el momento adecuado, ¿sí? Entonces el docente le da los parámetros, qué es lo que le tiene que poner ahí, cómo lo tiene que hacer, qué debe contener su texto, ser un resumen, ser un análisis, ser un ensayo, ser a ver, ¿qué más les han enviado a hacer? ¿Ya pusieron los ejemplos en la actividad? ¿Qué otra cosa les han enviado a hacer? A extraer ideas. Entonces, todos esos Trabajos textos, de información. muy bien, trabajos informativos, detallar en trabajos de observación, todos esos caen en Monografías. Muy bien, una monografía es un texto académico, es un poquito más extenso porque hay mayor investigación, pero también cae en este campo. Veamos los objetivos, a ver si avanzamos a ver la siguiente diapositiva. Primero, proporcionar experiencia, porque cuando a usted le dan un tema, usted va a conocer sobre ese tema si no lo sabía. Nos va a ofrecer la oportunidad de conocer mejor un área de interés. Entonces nosotros nos interesamos por el mundo acuático y les enviamos a hacer una investigación sobre los cangrejos de agua dulce, por decir un ejemplo. Entonces usted no conocía nada de eso. Primero ganó experiencia. Luego va a saber o va a conocer de esta área. Enseñar a ser selectivo, es decir, buscar libros, personas o información extra que le den algún detalle que usted no encontró cuando hizo alguna consulta o cuando observó por sí solo. Desarrollar habilidades de escritura, ojo con esto, a veces tenemos que escribir más de un borrador y permitir enriquecer el vocabulario. ¿Ya? Bien chicos, ahora nos vamos a retirar de la reunión, ¿sí? Pero espero encontrarlos de nuevo a todos los que me acompañan en este momento. En el siguiente enlace faltan pocas diapositivas para compartir alguna situación que tengan de esta, como de la sesión anterior que no tuvimos presentes, alguna duda, ¿sí? Y lo mismo de las actividades que hay que realizar. Gracias chicos y nos vemos enseguida. Ya, entonces, ya Javi, ahí me ayudas desde ahí, gracias. A ver, entonces las características de los textos académicos y cómo se diferencian de los textos generales que habíamos dicho que todo lo que está rodeándonos y lo que hacemos y en nuestra vida cotidiana son llamados textos, pero se diferencian de los textos académicos porque en este caso son un poco más formales, ¿ya?
Entonces no lo escribe en un lenguaje con el que usted habla normalmente con sus amigos, con su familia, sino que lo hace un poquito más formal. Se presta mucha atención al lenguaje y al estilo que va a emplear, porque no todos los estilos van en el contexto que usted desea comunicar según el texto que desee comunicar. A la forma en que se haya estructurado el texto, las normas, las citas bibliográficas, entre otros. Entonces, depende de todas esas características, todo eso en conjunto lo conforma al texto estudiantil, al texto académico. Estas características se pueden resumir de la siguiente manera. Esto también estaba en su ficha, aquí lo vamos a detallar un poquito. En primer lugar, el estilo es formal y técnico. Entonces no va a decir dentro de su texto, no va a llamar ninguno brother ni términos así, que son más bien para cuando usted se comunica con otro tipo de texto, con su familia o con sus amigos, repetimos. Por ejemplo, una monografía de lo que nos hablaba Tali, me parece hace un momento, es un ejemplo. Esto debe reunir ciertas condiciones formales en su redacción. Entonces, tener, por ejemplo, una introducción, un índice correctamente organizado para nosotros poder ubicar el texto que queremos leer, realizar adecuadamente las citas bibliográficas, una conclusión, unos anexos que pueden ser fotos, tablas estadísticas, encuestas, etc. Entonces, el estilo debe ser formal. Segunda característica, hay variedad de temas sobre los que se puede escribir o investigar. Entonces, esto depende de la disciplina. Si le envían a desarrollar dentro de lo que es su asignatura, por ejemplo, de educación para la ciudadanía, dentro de lo que es historia, dentro de lo que es química, física, todos son esos temas educativos. Pero también hay situaciones sociales que, por ejemplo, el otro año va a usted a realizar en su proyecto para graduarse, si es que no lo eliminan aún. Eso tratará de temas sociales. Generalmente se ha referido a temas que tienen que ver con lo que está pasando por la situación de la pandemia. En lo que son naturales, generalmente se refiere a la situación del medio ambiente, los cuidados, lo que está sucediendo con la contaminación y en ese sentido van los naturales. Y los científicos pues más va al campo de la física, de la química y hasta de las matemáticas. Tercera característica, está dirigido a un público especializado, es decir, ¿quién va a leer su investigación? Va a ser un docente especializado. ¿Quién va a leer su proyecto interdisciplinario? 3 docentes, los que han sido preparados en ese tema y se les ha detallado cuáles son los parámetros que se va a fijar cuando revise o califique ese documento. ¿Cuál es el público especializado? El tribunal que calificará su proyecto de grado, ¿sí? Que tendrá un tema social para desarrollar. Entonces, puede estar dirigido a profesores o a un tribunal de examinación, como hemos detallado en los ejemplos. Y cuarta característica, demostrar un conocimiento de forma sistemática. Es decir, que usted empezó conociendo casi nada y gracias a su investigación sobre determinado tema, usted ya sabe sobre eso un poquito más, ¿ya? Incluso caemos dentro de lo científico, porque trabajar, por ejemplo, en el proyecto de grado sobre la pandemia, usted tiene que averiguar por qué se produce, cómo ha mutado este virus desde que empezó y usará términos inclusive científicos para darle el nombre al virus, cómo se llama ahora, cómo se llamó al inicio, y toda esa investigación tiene que ver con demostrar su conocimiento en esos campos. Las investigaciones académicas no tienen exactamente una disposición definida. El docente proporciona los parámetros requeridos.
Es decir, estamos hablando de la estructura. A ver, ¿qué tiene primero, qué tiene luego? Eso ya depende de cada parámetro, si quiere, de cada docente, perdón, si quiere regirse a los parámetros que se sugieren en determinados documentos o si esa persona, ese docente, le da a una estructura que es la que usted debe seguir y que esa persona le exige a usted. Entonces, en la generalidad, una investigación o un trabajo académico está conformado por, primero, el encabezado, es decir, usted tendrá que poner ahí unidad educativa fiscomisional para personas con escolaridad inconclusa, hermano Ángel Pastrana Corral, lengua y literatura, educación para la ciudadanía, emprendimiento y gestión, etcétera, etcétera. El título de su investigación, una pequeña introducción que será como dando a conocer el tema que usted va a investigar, que está investigando o que usted está buscando para hacer su texto, hacer el cuerpo de ese texto, concluir y finalmente incluir las referencias bibliográficas. Esto es muy importante para lo siguiente que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, para esta parte de aquí, ¿ya? Se han oído hablar del plagio, ¿verdad? Eso también nos hemos encontrado inclusive en las tareas. El plagio ocurre cuando intencional o accidentalmente, casi siempre es intencional, pero puede pasar, un estudiante trata como suyo un texto escrito por otra persona. Entonces, si esa otra persona llega a detectar que usted tomó parte o todo un texto que escribió, le puede incluso plantear una situación legal en la que usted puede estar envuelto en incluso hasta pagar multas o ir a la cárcel. Entonces hay que cuidarse mucho de esto que se llama el plagio. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. ¿Cómo usted va a realizar un texto, cualquiera que sea el texto que se haya decidido en la situación académica? Primero vamos a hacer una pequeña planificación. Entonces, a ver, selecciono mi tema, voy a localizar en dónde consulto, si es a una persona, si es un libro, si es el Google, voy a localizar las fuentes de mi consulta. Procedo a leer la información. Tengo que elegir varias fuentes porque una sola información puede ser que no sea ni tan real ni tan certera. Entonces, hay que leer información suficiente y tomar notas. Entonces, un cuadernito de borrador en el que yo pueda anotar, esto me sirvió, esto estuvo bonito, esto estuvo interesante, esto tiene una base en la investigación de tal persona, de tal docente, de tal magíster, de tal científico. Sí, entonces puede convertirse en muy creíble. No vamos a ir al rincón del vago, braille, para que ellos nos ayuden con esa información, porque esa información que no tiene verificados los textos que incluyen en sus respuestas fáciles. ¿Ya? E iniciamos ya a escribir nuestro borrador. La siguiente etapa es la redacción. Escribir el borrador, ya estaba aquí. Escribir este borrador, lo revisamos, lo vamos corrigiendo, quitándole lo que hemos puesto de más, agregándole lo que le debamos agregar. De pronto encontramos otro párrafo más interesante, decidimos que ya no va a cierta información y vamos editando ese contenido. También es hora de corregir faltas de ortografía y buscar que el texto esté muy bien cohesionado y correctamente unido los párrafos, es decir, cohesionado, corregido y editado para finalmente proceder a su publicación. ¿Qué es la publicación? No va a ir a poner en YouTube o en el internet o en un blog, o probablemente sí, pero en nuestro caso la publicación es la entrega que se hace al docente. Ahí concluiría con el texto académico que se le envió a hacer. Puede ser muy extenso o puede ser algo muy cortito. ¿Ya? Dentro de las actividades que se les envió a realizar estaban tres que eran bastante fáciles. Primero, para usted, no, esto lo tienen que copiar de ningún otro lado.
después de haber recibido la explicación. A ver, entonces, ¿qué es para usted ahora sí un texto académico? Eso es la primera contestación. Y lo están haciendo bien. Estas respuestas no tienen que tener más de 3 líneas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa para usted un texto académico? La segunda, va a enumerar 4 textos que le hayan hecho utilizar en su vida estudiantil. Entonces, ha hecho un informe, ha hecho un resumen, ha hecho una plantilla, ha hecho un ensayo. Entonces, eso es lo que me va a poner aquí como ejemplos. Aquí tiene que solo enumerar, no poner un ensayo y se trató de quién contamina más el medio ambiente en el campo. No, simplemente los enumera. Es decir, pone 1, resumen. 2, ensayo. 3, nada más. No estoy diciendo describa, detalle, nada. Solamente enumerar. Tercero, aquí sí, investigar y copiar un texto académico breve, así como el que vimos hace un momento y que está incluido en el texto de lengua y literatura, le va a colocar el nombre del tipo de texto académico. Es decir, esto es un ensayo, esto es un resumen, esto es una descripción de una obra, así es el tipo de texto académico que vamos a poner allí, ¿ya? Escriba debajo cuál es el propósito del autor. Entonces, en este número 3 hacemos 4 cosas. Primero, investigamos, copiamos el texto, el tipo del texto y cuál es el propósito. Entonces, ¿qué era? Informar, convencer de que voten por cierto candidato, vender un producto, convencerlo de que no salga de su casa, convencerlo de que se lave las manos no sé cuántas veces al día, normas de respeto, informarle sobre cierto acontecimiento. Entonces, esta es la palabrita que tiene que poner debajo de su texto. ¿Cuál ha sido el propósito? Informar, entretener, convencer, o cuál era el propósito de ese texto que me acaba de poner como ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas son las actividades que debe realizar. Las personas que ya me han enviado, les estaba solamente echando un ojito, está bastante bien, pero aquí se me ha hecho muy extenso. Pero bueno, ya lo que está enviado ya no hay problema, es correcto. Lo que sí, los que todavía no envían, pues traten de hacerlo con las indicaciones que les acabo de dar en este momento. Eso sería todo por hoy. Este es mi nombre para que no me pongan Guina, ni Gina con J, ni ninguna otra letra. Aquí está mi nombre. Así es mi nombre. También va en la ficha para que dentro de los datos informativos, aparte del nombre de la institución, la asignatura, la fecha y la semana de su actividad, pongan también, por favor, mi nombre, ¿sí? Les agradezco mucho su atención. De aquí en adelante tenemos unos minutos para preguntas, tanto de la semana anterior como de esta. Las personas que aún no han enviado, recuerden que tenemos una rúbrica de calificación. Quiere decir que si las tareas se entregan atrasadas, después del segundo día empieza la nota a bajar progresivamente, ¿no? Tuvo 10 el primer día que entregó, pero de ahí tendrá 7, 5, 4, 2, 1, según el retraso de días que tenga en la entrega. Entonces, por eso es que les pido que traten de entregar el día que se pone en la ficha o en el mensaje que va en el grupo de WhatsApp, para que no haya ningún inconveniente respecto a eso y se conserve la nota que usted ha obtenido en la tarea respecto a conocimientos, ¿sí? Entonces no solo se califica el deber, sino también hay 4 parámetros que nosotros utilizamos para la calificación. Dentro de esos, la presentación, la puntualidad en la entrega, ¿sí? El contenido y la reflexión que hace cuando contesta la primera o la segunda pregunta que le ponemos en la ficha. Ya, chicos, eso sería. Entonces, espero preguntas. Díganme. Yo como le estaba comentando antes, que usted me había puesto en el correo electrónico, que me falta la tarea 1.
Mejor ya no le voy a enviar mejor en el correo electrónico, sino por WhatsApp, porque no se había enviado en el correo. Ya. Entonces Sí, eso sí para me quedé preocupada evitar. porque tenía la número 2 y me faltaba la 1, entonces dije, le pongo una notita por si acaso sea cuestión del correo. Entonces sí, yo prefiero que me envíen Sí. en el WhatsApp porque al correo tienen a veces esas dificultades y no se dan cuenta porque como yo no reviso diariamente el correo, no me he ocupado por ahora en ponerles la notita de recibido. El momento que ustedes ya leen recibido, entonces se han dado cuenta que ese deber está registrado ya. Pero si no les pongo, entonces todavía yo no lo descargo a ese deber. Entonces allí sí, yo les pongo una notita que no he recibido si me doy cuenta, pero eso es en el WhatsApp, pero en el correo yo no puedo saber si usted me ha enviado o no, porque ahí no, simplemente no se recibe y No, eso es sí. todo. Ya, Ya, entonces, licenciada, pero muchas no hay gracias. problema, María José, ya de eso ya conversamos. Sí, ya. Gracias, Leslie. Ya, muy bien. ¿Alguien más tal vez con alguna situación? Creo que no tuvieron mayores problemas con el video que se grabó la semana pasada, ¿o sí? Es video. A ver, me está hablando Jocelyn. Espero que no se le escuche entrecortado. No sé si es el mío o el suyo, su internet. De video también. Canal. A ver, perdón Jocelyn, no le logré escuchar, mil disculpas. Otra vez, ¿me puede ayudar? Lisa dice que ese video va a ser grabado. Sí, si desean, lo podemos subir, no hay problema. Desde hoy ya Javi me ayudó grabando porque yo tengo una dificultad, a mí no se me descarga y tengo problemas con mi cuenta, entonces está difícil grabarlo, Sí, pero hoy jóvenes, día ya se les va a subir. Sí, perdón, Gina, sí, ya se les va a subir, tranquilos, jóvenes. ya, Ya con la muchas profesora Gina gracias. ya Desde hoy coordinamos. día sí, ya nos va a ayudar Javi con eso, entonces ya no habría problema. Si desean, si hay alguna situación, alguna duda, allí pueden volverlo a revisar las veces que necesiten. Y si alguna pregunta, pues ya saben, como el primer día que conversamos, estamos disponibles durante la semana, excepto el domingo, que es pues día para estar con la familia. En mi caso, no sé cómo acostumbren ustedes. A veces las dificultades también son por el trabajo, que algunas personas trabajan hasta el sábado en la noche, entonces esos son casos especiales que ya nos dan a conocer y pues ahí no habría inconveniente de que ustedes me pongan un mensajito y no habría problema en las respuestas. Eso, chiquillos, entonces si no hay ninguna otra situación. No, Luisen, gracias. Finalizo la clase, Gina, ya. Luisen, ya nos retiramos. Sí, Byron, muchísimas gracias por su presencia. Entonces los espero la próxima semana. Esperemos que todos estén igual de sanitos como se los ve ahora, a los que se los puede ver.